Bueno, retomamos en este especial de pesados argentinos, acá con Carola. Bueno, mencionanos, ¿tenés alguna foto familiar que quedó ahí de tus abuelos, no? Sí, vimos los inicios y les muestro la última. A ver. Esto es en años... 1973. Mis abuelos ya grandes, mi abuelo partió primero, mi abuela partió años después. Mi abuelo falleció en 1974 y lo velamos en casa, acá, donde yo estoy hablando con ustedes. Siempre pensé que me iba a quedar una imagen de sinsabores por haber tenido a mi abuelo acá adentro, y no, fue todo lo contrario. Se despidió en la casa donde vivió, siempre con nosotros, y realmente la cantidad de ex obreros, ex empleados de Gema que vinieron, no les puedo decir, eran colas de gente por Boulevard Oroño esperando para despedir a mi abuelo. Yo estaba en la escuela secundaria y nunca había visto gente grande, hombres grandes, llorando desconsoladamente delante de mi abuelo, que estaba en su último sueño. Realmente fue muy emotivo y eso me dio aún más la pauta de lo excepcional que había sido mi abuelo. Siempre lo supe en todo lo familiar y en todo lo que yo acompañé, pero cuando vinieron todos los obreros de Gema, los hijos de los obreros, vino gente muy mayor y gente más joven, gente que había ido a la escuela de aprendices que mi abuelo había puesto en la fábrica, y todos vinieron a despedirse. ¿Estamos hablando de junio del 74? Sí. Época fría, imagino, invierno, ¿no? Sí, pero no se notaba el frío. Estaban las puertas de la casa abiertas y vinieron todos a despedirse. Fue un desfile casi interminable, no faltó nadie, ningún obrero que aún viviera, con bastón, sin bastón, como fuere, todos vinieron a despedirse de mi abuelo, con un amor, con un respeto que no sé hoy cuánta gente podría decir que provoca semejante reacción en todos los que lo conocieron, en todos los que lo conocieron, porque mi abuelo realmente fue un ser excepcional. La fábrica fue su vida, su creación, y todos los obreros eran su familia, con un respeto, con un amor, con un cuidado por la familia. Años después de la muerte de mi abuelo, una vez me tocó el timbre un señor y me dijo que era el hijo de uno de los obreros de Gema, el cual yo conocí perfectamente, porque era siciliano como mi abuelo y venía mucho a casa. Ese obrero en particular, adorable, amoroso. Y nos abrazamos y lloramos los dos y nos sonreímos y recordamos tantas cosas lindas. Yo del papá de él me acordaba perfectamente, venía mucho acá a casa y para nosotros era de la familia. Yo lo tenía como alguien de la familia. Sentimiento heredado de mi abuelo. Bueno, ¿qué decir? Me quedo corta. Anécdotas, historias de la familia, miles. En cuanto a la calidad de lo que se hacía en la fábrica, me consta por todas las comunicaciones que llegaban de la Argentina, del exterior. Realmente sé que fue una empresa que mantuvo un nivel de calidad y de innovación. Porque ellos desarrollaron un montón de cuestiones amén de la propia máquina cosechadora, de plataformas cosechadoras, hileradoras, máquinas, soporte de almacenamiento de granos. Realmente creo que no sé si en la historia de la Argentina ha habido una fábrica destinada a lo agropecuario que haya cubierto todos los ángulos como los cubrió Gema.
Y el tema de tener un avión para acudir al soporte técnico, no sé si después o hoy hay otra fábrica que lo tenga. Fue un pionero en eso. Totalmente, totalmente. Ese avión Cessna iba a cubrir todas las necesidades de apoyo técnico en las cosechadoras que tenían algún desperfecto. Y también, esto es una nota de color, había autos de competición de turismo de carretera que corrían con la marca Gema. Y muchas veces ese avión de Gema, obviamente, cuando no estaba afectado a cubrir su servicio de soporte técnico, servía para la transmisión en vivo de las carreras de turismo de carretera. Una pregunta, esas acciones de marketing, como sería ahora, ¿él cómo vio o cómo se dio cuenta que tenía que auspiciar, por ejemplo, a ciertos corredores, como por ahí tenemos algunas imágenes, caso de Ciani, Pairetti? Marco Ciani y Carlos Pairetti. Yo no te puedo responder cómo se les ocurrió, porque para mí era natural, porque Pairetti ha venido a casa. O sea, y yo lo conocí, charlé con él, era un divino. Falleció no hace tanto tiempo, era genial Carlos Pairetti. Pero no sé cómo fue la idea. Digamos, obviamente toda la familia les encantaban los fierros y los motores, si no, creo que no se hubieran dedicado a esto. Mi abuelo, mi padre. Quizás lo de los motores y el automovilismo fue algo natural. No se hacían picadas con cosechadora, calculo que por eso les gustó tanto lo del automovilismo, aunque se han hecho picadas de camiones en eventos benéficos. La concesionaria Fiat facilitó hace ya unos cuantos años unos camiones para hacer una picada a beneficio del hospital de niños. Interesante. Lo que sí veíamos que tenía también la parte de comercial muy aceitada y sabía a qué público tenía que apuntar, como te mencionaba en la parte del automovilismo, porque creo que tenés las imágenes, había mucho chacarero que era amante del TC. Exacto, y aparte no nos olvidemos que yo iba mucho a las carreras de TC con mi papá, Arrecifes, Pergamino, sí. TC a full. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos a Carlitos Pairetti. Y también corría con la marca Gema Marco Ciani, que visitó la fábrica. De Venado Tuerto era él. Bueno, yo no lo conocí personalmente a Marco Ciani, pero tengo las fotos de la visita de Marco Ciani a la fábrica, que justo ahora, no sé por qué no las encuentro, puse las de Pairetti, las de Marco Ciani te las debo, pero te las prometo. Sí. Visitó la fábrica y tenía su auto que corría con Gema. Es más, un modelista hizo una réplica a escala espectacular del auto de Marco Ciani, que la tengo yo. Y de alguna manera se sabe por qué habían elegido tanto a Ciani como a Pairetti en particular. ¿Había alguna afinidad por ahí entre tu abuelo y ellos? Esa es otra respuesta que te la debo, porque para mí hablar de Marco Ciani era como si fuera... Hablábamos, yo no lo conocí personalmente, pero acá en casa se hablaba como si fuera un familiar. Y a Pairetti sí lo conocí personalmente, me encantaba, era un tipo genial, era divino charlar con él y verlo. Y casi que me parecía natural ir a ver las carreras de TC. ¿Vos crees que por ahí tenían mucha afinidad con la marca? O sea, Gema les sentaba perfecto. Creo que sí, porque iban a la fábrica y hacían cosas que iban más allá de decir te pago por poner mi marca en el auto, te pongo plata por la marca. Había algo más porque recuerdo vacaciones de la familia en Mar del Plata, donde estaban mis abuelos, estaban mi papá con mis hermanos y yo, y estaba Pairetti con su señora, y nos íbamos a almorzar juntos en la playa. Les paso otra nota de color, por eso cuando yo cuento anécdotas no me puedo quitar años. No me puedo quitar años. No, pero está en primera. Porque recuerdo personas que cuando me dicen, pero vos sos de Jurassic Park, y probablemente sea de Jurassic Park.
Como mencionabas, bueno, vivida en primera persona. Sí, o sea, lo que digo, me hago cargo, estuve ahí y aparte tengo una memoria de elefante. Ese verano maravilloso, marplatense, con mis abuelos, mis padres y Pairetti y su señora en Playa Grande, que por supuesto hace 50 años no era lo que es hoy, no estaba súper congestionada. Entonces varias veces íbamos a almorzar al mediodía a un restaurante que era propiedad de Fernando Ochoa, el famoso locutor, contador de chistes, actor que estaba muy de moda. Ya era un señor grande, Fernando Ochoa. Y tenía un restaurante que se llamaba El Rancho de la Mechuda. Espero que alguien que tenga más de 65 años se acuerde de esto y diga, sí, yo también estuve. Porque si no parezco estar narrando cosas de cuando, o sea, ahora voy a contar de Sarmiento y su mamá, doña Paula Albarracina, bajo la higuera. Pero igualmente vos lo que crees es que fue un acierto poner, o sea, no solamente la publicidad, sino toda la relación que hubo con estos pilotos, por ahí más con Pairetti, por más, no sé decir contemporáneo. Porque... Sí, es mucho más joven, claro, obvio. Pero... Sí, había una gran afinidad, era Gema, era Pairetti, era el Trueno Naranja, combinaba todo, no había nada forzado en todo esto, a eso me refiero, no había nada forzado. Y bueno, imagino que tanto sea para los vendedores de las distintas zonas donde se corrían las carreras del TC, la repercusión de ver a la marca y los concesionarios de la marca distribuidos, o sea, por la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etcétera, no sé si La Pampa también, o sea, les daba todavía un nivel, un realce a Gema mucho más. Calculo que sí, porque por ejemplo, a mí me llamaba la atención, para mí era obvio que estaba Gema en el auto de Pairetti, pero por ejemplo, siempre me acuerdo de Anán de Pergamino, la fábrica famosa, para mí era Anán. ¿Y cómo sabía yo de todo lo que era Anán? Porque lo veía estampado en los autos de carrera del TC. O sea que eso que vos acabás de decir es absolutamente cierto, hay un impacto, es una marca, un prestigio y aparte la zona y el hecho de ser TC. Y por ejemplo, la relación de Gema con los concesionarios, como estábamos hablando, ya más yendo a la parte comercial, imagino que siempre fue... creo que con la mayoría de la red, o con toda la red, la mejor, entiendo yo, ¿no? Calculo que sí, yo ahí no tenía mucha, no, en eso no estaba mucho. Yo, mi pasión era ir a la fábrica con mi papá y con mi abuelo y ver las cosas de la fábrica. He viajado con mi padre a alguno de los concesionarios. Escuchaba nombrar y eso, pero no conocí personalmente a ninguno de ellos. Sí los recibían en la planta. Sí, obvio, sí. Y me imagino que también ahí era la mejor relación, o dentro de todo intercambiaban puntos de vista, o en el caso de, por ejemplo, tener alguna inquietud con tal o cual máquina. Mi padre y mi abuelo vivían para la fábrica. O sea, no es eso de, bueno, se baja la persiana, me voy, por hoy terminamos. No. Era una dedicación full time y con amor. O sea, la fábrica era mucho más que un negocio para mi familia. Era mucho más. Y esa fábrica, esa era la vida, de alguna manera. Totalmente, totalmente. Hasta que eso se termina por razones que yo en ese momento no estaría en condiciones de, no estuve en condiciones de saber exactamente cómo pasó, pero en base a una empresa que se metió, a algunas actitudes traicioneras de parte de gente muy de la confianza a la cual mi abuelo les había otorgado confianza, bueno, hicieron una serie de maniobras y por eso Gema dejó de pertenecer a mi familia. Siguió el nombre Gema, siguió la fábrica funcionando de otra manera muy bastardeada, lo cual me dolió
me dolió años después porque me di cuenta que eso que siguió llamándose Gema no era lo que habían hecho mi abuelo, mi tío, mi papá. Había perdido la esencia. Era otra cosa, o sea, Sí. es casi como que me da vergüenza que eso se siga llamando Gema. Pero yo creo que todo el mundo que trabajó allí supo discriminar exactamente bien lo que fue la empresa que fundó mi abuelo, que gestionó mi abuelo, que sostuvo con todos los principios y los ideales y la rectitud con que lo hizo a lo que fue últimamente, hasta que finalmente cerró. Pero ya en los años 70, cuando fallece mi abuelo, ya Gema no era de la familia Valenti. ¿Eso fue por, de alguna manera, decisión empresarial o alguna decisión Sí, administrativa? fue digamos, la imposibilidad de mi abuelo de continuar con algo que le había sido adverso. O sea, yo no te sabría decir, tengo algunas ideas que no viene al caso exponer ahora, ideas mías que con el tiempo fui atando algunos cabos de ciertas maniobras non santas que se hicieron dentro de la empresa y que por qué sucedieron, porque bueno, justamente cuando eso viene de parte de personas a las cuales uno les ha dado un voto de confianza muy grande, gente que es de tu máxima confianza, y esa gente de alguna manera traiciona esa confianza, bueno, por eso pasan las cosas que pasan, pero ya está. A pesar de ese revés, jamás lo vi a mi abuelo, ni enojado, ni amargado, ni deprimido. Mi abuelo toda su vida, desde que yo lo conozco, y viví toda la vida con mi abuelo hasta que falleció, jamás lo vi enojado, gritando, teniendo una actitud impropia. Era un ser excepcional. Me podrán decir, claro, era tu abuelo. No era solamente mi abuelo, era un ser excepcional. No solo dicho por mí, sino por todos aquellos que lo conocieron y aquellos que trabajaron con él y para él. Con él y para él. De una honestidad, de una rectitud, buen humor, colaborativo. Ya siendo una persona muy mayor, siempre se ofrecía para ir a hacerle algún mandado a mi mamá. Era un ser divino. Yo casi que no pude concebir mi vida sin mis abuelos, ambos, porque realmente marcaron mi vida. Y si algo bueno aprendí, lo aprendí de ellos. ¿Y vos crees que, por ejemplo, con esta debacle de alguna manera industrial que vos habías comentado y empresarial de la década del 70, tu abuelo no le hizo mella todo lo malo que estaba pasando dentro, ¿no? No le hizo mella a su espíritu. Claro. Obviamente que dolió, porque aparte es como si vos perdés un hijo, sí, la fábrica, ¿no es cierto? Pero yo creo que tampoco jamás él hubiera imaginado la debacle industrial que se vino después, no solamente en los 70. La caída de fábricas, de industrias, el desarme de escuelas técnicas, la decadencia de la docencia y de la formación, porque realmente la escuela de la fábrica era de excelencia y se les daba la posibilidad de que los chicos tuvieran su horario de clase y tuvieran la posibilidad después de ir a la fábrica y hacer la pasantía y no se les solaparan los tiempos. La formación que se daba era de primera. Tuve el gran placer hace poco de una alumna de nuestros cursos de italiano que me dijo, mi esposo fue alumno de esa escuela, y se me caían las lágrimas de la emoción por el recuerdo hermoso que ella tuvo hacia lo que fue esa escuela. Y orgullo. Y orgullo, seguro, porque era de excelencia. Y yo me acostumbré a eso, a que lo que se hace y lo que se brinda tiene que ser de excelencia. Y además también la faceta o esa pata social en un barrio bastante carenciado, como era donde estaban los alrededores de Gema, de haber ayudado a mucha gente a tener su primer trabajo, su primera formación. Ni hablar. También mi abuelo hizo mucho por un club de fútbol, por un club de barrio. Sí.
Sí, sí, mi abuelo hacía millones de cosas, siempre eso estuvo en mi familia. Y no sé si no creo que sea posible dar números, o quizás sí vos lo tengas, pero ¿cuánta gente pasó por esa escuela? Ay, Miles, seguro, o sí, más. pero no te puedo dar una cifra. Como analista de sistema, no me gusta decir boludeces. Te tengo que dar algún dato más o menos certero y no quisiera arriesgar una cifra, pero muchas. Muchas personas y personas que hoy en día tienen mi edad, porque la persona que me lo comentó de su esposo, me lo dijo muy emocionada y le digo, por favor, mandale a tu esposo un abrazo de mi parte. Mi abuelo estaría feliz. Y además de la emoción que se te ve, se te percibe, ¿vos crees que fue reconocido en la sociedad tu abuelo, además de los aportes industriales que hizo, como quizá podemos ver? Sí, sí. Sentí que, no sé si decir popular, por ahí, sí, se podría decir que sí, que era alguien por la sociedad rosarina reconocido en aquel Sí, tiempo. sí, yo sé que sí porque en la parte de lo que él dio empleo y formó gente ni hablar. Mi abuelo recibió 2 distinciones del gobierno de Italia. 2 distinciones muy importantes. Mi abuelo recibió el título de Cavaliere y recibió el título de Commendatore por parte del gobierno de Italia. Y del gobierno de Argentina recibió la Orden al Mérito San Martín Bolívar por su aporte al desarrollo industrial del país. Porque realmente lo que él aportó durante más de 50 años a lo que fue la industria del país, al desarrollo, a la innovación, a la tecnología, fue maravilloso. Aparte después las otras obras que mi abuelo hacía de bien, por ejemplo, por ahí en casa de mi prima está la campana de cristal. La campana de cristal era un concurso que se hacía hace una pila de años atrás y se televisaba, televisión en blanco y negro, 2 canales, que era a beneficio de una institución que podía ser un asilo de huérfanos, una institución de beneficencia, un hospital, etcétera, etcétera. Entonces se convocaba a empresas que tenían que realizar un desafío. No sé cuál habrá sido el desafío. Mi abuelo, por supuesto, no le esquivaba el bulto a ninguna obra de bien, y tenemos la campana de cristal de haber contribuido Gema a ese concurso en pos de una obra de bien, más allá de todas las cosas que mi abuelo hacía y no lo decía. Pero todas esas cosas a mí me enorgullecen profundamente. Familiarmente, tu abuelo, con estas condecoraciones, con todos estos reconocimientos, ¿qué les decía o qué le transmitía a tu papá, a vos, a la familia? Mi abuelo transmitía. O sea, de hablar o de Mi sentimientos. abuelo transmitía de una forma que todos, de arriba, del medio y de abajo, hoy en día deberían aprender. Con los hechos, no con la palabra. Porque hablar todos hablan y mucho, demasiado. Mi abuelo se expresaba con los hechos. Yo todo lo que te digo se lo voy a hacer a mi abuelo. No era necesario que me dijera. Yo voy y hago esto. Yo lo veía. Cada domingo para el almuerzo familiar, se iba conmigo, que yo era chiquita, a la confitería y compraba, no sé, deben haber sido 10 kilos de masa, porque éramos como 20 en la mesa familiar, acá donde vos ves y más grande también. Cocinaba mi abuela o la hermana de mi abuelo, y después la bandeja de masas. Todos los domingos era un ritual. Mi abuelo iba y compraba eso. Se celebraban todas las fiestas familiares acá. En la Navidad, y esto era multitudinario. Teníamos que poner tablones. Mi abuela había hecho hacer manteles especiales para los tablones porque éramos como 40. Toda la familia venía acá. Hijos, nietos, sobrinos, primos, todo. Esto era el epicentro. Toda la familia venía acá.
El cura amigo de mi abuelo venía a saludar y a bendecirnos y bueno, ya se quedaba a cenar. Entonces era genial. Siempre era una fiesta la casa. ¿Una fiesta en qué sentido? En la alegría, en la motivación, en las cosas que se hacían. Mi abuelo celebraba todas las fiestas patrias con un amor como muy pocos argentinos veo que hoy lo hacen. No faltábamos a ningún desfile, a ninguna fiesta patria. Cuando era la fiesta de la República Italiana íbamos a misa, después el chocolate, el teatro, la música no faltaba nunca en mi casa. Eso que vos mencionás también a sus empleados se lo inculcaba, ¿no? Como para identificarlos o darle, pasa que es feo el término baja de línea, pero como para una formación es que integral. El ejemplo lo hace todo, lo que yo te decía. Mi abuelo se arremangaba la camisa y se ponía a trabajar en la máquina, en el torno, en lo que fuere. El que lo conoció sabía cómo era. Entonces, cuando vos predicás a través de tus acciones, eso te queda para siempre. Casi que no necesitas dar un discurso. Y mi papá y mi tío eran iguales. Un ejemplo que no hace falta agregar más nada. Por eso hoy yo lo tengo que decir y tengo que usar tanto vocabulario y tengo que usar tanta palabra. Porque ellos ya no están. Y yo quiero mantener viva esa memoria. Porque es un ejemplo. Si vos, por ahí es medio contrafáctico, ¿no? Tuvieras que decirle algo a tu abuelo, si estuviese acá presente, a tu padre, a tu tío, ¿qué le podrías decir? Que están siempre están. No hay un día de mi vida en que yo no los piense. Y a pesar de que tuvieron una vida plena y fueron longevos, y no puedo pedir más de tiempo con ellos, habiendo gente a la cual le falta el papá o el abuelo muy jóvenes, no hay un día en que yo no los piense. Y cada cosa que hago trato de hacerla honrando el ejemplo que ellos me dieron. Nos comentaste que cuando falleció tu abuelo fue multitudinario el velorio. Sí, impresionante. La cantidad de gente que vino. No faltó un operario de la fábrica, no faltó un operario de Gema. Con el caso de tu papá, supongo que también habrá tenido un gran reconocimiento. Sí, mi papá, bueno, hablamos todo de mi abuelo. Mi padre fue otro ser maravilloso, maravilloso. Trabajó en el departamento técnico de Gema y aparte de todo lo que hizo en la actividad civil, porque después trabajó mucho en la construcción de plantas de silos. Aparte de eso, mi padre toda la vida fue docente. Hubo una muy fuerte vocación docente, porque creo que es la más noble de las profesiones, el enseñar a otros, el transmitir conocimientos, el formar a otros. Por eso ahora que está tan vapuleado me duele. Mi tío, el hermano mayor de mi papá, también fue docente. Y mi padre fue docente en un industrial, en el ENET número 4 General Sabio, y en la Facultad de Ingeniería de calle Avenida Pellegrini y en la Facultad de Ciencias Agrarias. Mi padre tenía a su cargo la cátedra de maquinaria agrícola, obviamente. Y mi padre dio clases en la facultad hasta 14 días antes de fallecer. Viajaba a Zavalla todos los días. Era profesor en la carrera de posgrado.